En el puerto de Veracruz, donde el mar Golfo besa las costas mexicanas con su aliento salado y persistente, existe una calle que los lugareños evitan mencionar después del anochecer. La calle del recuerdo, así la llaman, serpentea entre edificios coloniales descoloridos por el tiempo y la humedad tropical. Es allí, en el número 217, donde se alzaba la casa de doña Soledad Montoya, una viuda cuya historia aún hace temblar a quienes se atreven a recordarla. Corría el año 1987 y Veracruz hervía bajo el sol implacable de octubre. Las cigarras cantaban su melodía eterna mientras el aire espeso arrastraba olores de pescado fresco y gasolina. En aquella época, la casa de doña Soledad era conocida por todos como la Casa de las Muñecas. Su fachada de color mostaza descascarado exhibía un letrero pintado a mano. Juguetería Soledad, muñecas artesanales. Los niños del barrio presionaban sus narices contra el vidrio del escaparate, fascinados por las docenas de muñecas que los observaban desde dentro con ojos de cristal demasiado reales, demasiado vivos. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nadie recordaba exactamente cuándo doña Soledad había comenzado su negocio. Algunos vecinos juraban que la tienda existía desde antes de que ellos nacieran, mientras otros aseguraban haberla visto abrir sus puertas apenas unos años atrás. Lo que todos concordaban era que las muñecas de doña Soledad poseían una cualidad única, casi perturbadora. No se parecían a ninguna otra muñeca del mercado. Sus rostros de porcelana capturaban expresiones humanas con una precisión escalofriante. Una sonrisa melancólica aquí, una mirada de súplica allá, lágrimas de cristal que parecían reales congeladas en mejillas de cerámica. Las madres del barrio, a pesar de cierto recelo inexplicable, compraban las muñecas para sus hijas. Eran hermosas, después de todo, y sorprendentemente asequibles. Doña Soledad nunca pedía más de 50 pesos por cada una, un precio ridículamente bajo considerando la calidad artesanal del trabajo. La viuda era una mujer menuda, de no más de 1,5 metros, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado. Sus manos, siempre cubiertas por guantes de encaje negro, sin importar el calor sofocante, temblaban ligeramente mientras envolvía cada muñeca en papel de seda rosado. «Son especiales», decía con una voz rasposa que sonaba como papel de lija sobre madera. «Cada una tiene su propia alma. Cuídenlas bien». Los padres sonreían ante tales comentarios, tomándolos como el marketing peculiar de una artesana excéntrica. Pero las niñas que recibían las muñecas sentían algo diferente. Reportaban que sus nuevas compañeras de juego se movían solas durante la noche, que sus ojos las seguían por la habitación, que a veces, en el silencio de la madrugada, podían escuchar susurros emanando de sus labios inmóviles. La familia Durán fue una de las primeras en experimentar el terror genuino. Su hija menor, Camila, de apenas 7 años, había recibido una muñeca como regalo de cumpleaños en septiembre de ese año. La muñeca tenía el cabello negro azabache, largo hasta la cintura, y vestía un traje de fiesta color azul marino con encajes blancos. Sus ojos verdes parecían contener profundidades insondables. Camila la llamó Catalina y rápidamente se volvió inseparable de ella. Pero 2 semanas después de la compra, la madre de Camila, Rosa Durán, comenzó a notar cambios inquietantes en su hija. La niña, antes alegre y sociable, se había vuelto retraída. Pasaba horas encerrada en su habitación susurrándole cosas a Catalina. Rosa podía escuchar las conversaciones a través de la puerta. Camila hablaba y luego se quedaba en silencio, como si esperara respuestas.
Lo más perturbador era que ocasionalmente Rosa juraba escuchar otra voz respondiendo, una voz femenina y adulta que no pertenecía a su hija. Una noche, Rosa decidió investigar. Esperó hasta que Camila se durmiera y entró sigilosamente en su habitación. La muñeca Catalina estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, posicionada de manera que sus ojos miraban directamente hacia la cama de Camila. Rosa se acercó para examinarla bajo la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. La muñeca olía. No era el aroma de tela nueva o porcelana fresca, sino algo orgánico, algo en descomposición, apenas perceptible pero innegablemente presente. Con manos temblorosas, Rosa levantó el vestido de la muñeca. Lo que vio la hizo gritar. Las costuras del torso de la muñeca no estaban hechas con hilo ordinario, sino con lo que parecía ser cabello humano, fino y negro. Y a través de una pequeña abertura en el costado, donde la tela se había rasgado ligeramente, Rosa pudo ver el relleno. No era algodón ni fibra sintética. Eran fragmentos de algo que parecía piel seca, amarillenta, con manchas marrones que solo podían ser sangre antigua. Rosa dejó caer la muñeca y salió corriendo de la habitación. Su marido, Joaquín, intentó calmarla, asegurándole que debía haber una explicación racional. Pero cuando él mismo examinó la muñeca a la mañana siguiente, su rostro palideció. Decidieron ir a la policía. El comandante Arturo Sánchez escuchó su denuncia con escepticismo. Era un hombre corpulento, de 50 años, con un bigote gris que ocultaba parcialmente una cicatriz de su juventud. Había visto de todo en sus 25 años de servicio en Veracruz: narcotráfico, asesinatos, corrupción. Pero una muñeca supuestamente rellena con restos humanos le parecía una exageración de padres sobreprotectores. «Señora Durán», dijo con paciencia forzada, «entiendo su preocupación, pero necesitamos evidencia real antes de acusar a alguien de un crimen tan grave. ¿Ha considerado que quizás la artesana utilizó materiales reciclados poco convencionales? Algunas artesanas usan cuero viejo o telas antiguas». «No», insistió Rosa con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Comandante, soy enfermera. Reconozco tejido humano cuando lo veo. Por favor, investigue a esa mujer. Hay algo profundamente mal en esa casa». Finalmente, más para calmar a la familia que por convicción genuina, el comandante Sánchez acordó hacer una visita informal a la casa de doña Soledad. Llevó consigo al detective Ramírez, un joven recién ascendido que todavía creía que podía hacer la diferencia en el sistema. Llegaron a la casa de las muñecas en una tarde especialmente húmeda. Las nubes se acumulaban sobre el golfo, prometiendo una tormenta tropical. El aire estaba tan cargado de humedad que casi se podía masticar. Tocaron el timbre, que emitió un sonido chirriante y desafinado. Pasaron varios minutos antes de que doña Soledad abriera la puerta, apenas una rendija asomando su rostro arrugado. «¿Qué desean?», preguntó con desconfianza marcada en cada sílaba. «Doña Soledad, soy el comandante Sánchez. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus muñecas». La anciana permaneció inmóvil, evaluándolos con ojos oscuros que parecían contener siglos de secretos. Finalmente, abrió la puerta completamente y los invitó a pasar. El interior de la casa era un mausoleo de muñecas. Estaban por todas partes, alineadas en estantes que cubrían cada pared del piso al techo, sentadas en sillas alrededor de una mesa de comedor antigua, recostadas en un sofá desgastado, incluso colgadas del techo con hilos transparentes como marionetas esperando su turno para actuar. Debía haber cientos, quizás miles de ellas. Sus ojos de cristal reflejaban la escasa luz que penetraba por las ventanas cubiertas con cortinas pesadas, creando la ilusión de que todas estaban vivas,
observando, evaluando a los intrusos. El olor era abrumador, una mezcla de incienso, moho y algo más, algo dulzón y nauseabundo que el comandante Sánchez no podía identificar, pero que hacía que su estómago se revolviera. «Hermosa colección», comentó Ramírez, intentando sonar casual, mientras sus ojos recorrían nerviosamente la habitación. «No es una colección», respondió doña Soledad con un tono que contenía una nota de orgullo macabro. «Son mis hijas, todas y cada una de ellas». El comandante Sánchez sacó una pequeña libreta. «Doña Soledad, hemos recibido una queja de una familia que compró una de sus muñecas. Afirman que el relleno contiene materiales inusuales, materiales orgánicos que podrían ser de origen humano». La anciana rió, un sonido seco y quebrado como ramas secas pisoteadas. «¿Y qué si lo son? Los muertos deben servir a los vivos. Siempre ha sido así». El detective Ramírez intercambió una mirada alarmada con su superior. «Señora, ¿está admitiendo que usa restos humanos en la fabricación de sus muñecas?» Doña Soledad se dirigió lentamente hacia la ventana, donde docenas de muñecas más pequeñas estaban dispuestas en una especie de altar. Encendió una vela roja frente a ellas. «Mi esposo Esteban murió hace 32 años. Éramos jóvenes, apenas casados. Un accidente en los muelles, una cadena que se rompió, una carga que cayó. Me dejó sola en este mundo cruel, sin hijos, sin familia, sin nada más que mi dolor». Se giró hacia ellos, y a la luz parpadeante de la vela, su rostro parecía más una calavera que el de una mujer viva. «Lloré durante meses, años. El dolor no disminuía. Y entonces, una noche, Esteban vino a mí en sueños. Me dijo que no estaba realmente muerto, que podía permanecer conmigo si yo encontraba la manera de anclar su esencia a este mundo. Me mostró el camino». El comandante Sánchez dio un paso hacia ella. «Doña Soledad, necesito que me acompañe a la comisaría. Tenemos que hacer algunas investigaciones». «¿Investigaciones?». La anciana rió nuevamente. «¿Quieren saber la verdad? ¿Están seguros? La verdad no es para corazones débiles, comandante». Antes de que pudiera responder, doña Soledad se dirigió hacia una puerta al fondo de la habitación. «Vengan, les mostraré mi taller. Ahí es donde nace la magia». Ramírez puso su mano en la pistola, pero el comandante negó con la cabeza. Necesitaban evidencia real. No podían arrestar a la mujer solo por sus palabras extrañas. Siguieron a la anciana por un pasillo estrecho, decorado con fotografías antiguas en blanco y negro, imágenes de Veracruz de décadas pasadas, del puerto antes de la modernización, de caras que ya no existían más que en papel descolorido. La puerta del taller estaba cerrada con 3 candados diferentes. Doña Soledad sacó un manojo de llaves de su delantal y meticulosamente abrió cada uno. La puerta se abrió con un chirrido agudo que hizo eco en el silencio opresivo de la casa. Lo que vieron adentro transformaría sus vidas para siempre. El taller era una habitación amplia, probablemente originalmente un dormitorio principal, pero ahora era algo completamente diferente. Las mesas de trabajo estaban cubiertas con herramientas, agujas de diversos tamaños, tijeras, cuchillos de precisión, frascos con líquidos de colores sospechosos. Había moldes de porcelana para rostros, manos y pies de muñecas en varios estados de completitud. Rollos de tela en tonos de piel humana colgaban de ganchos en la pared. Pero lo que capturó toda la atención de los policías fue la mesa central. Sobre ella yacía una muñeca a medio terminar, y junto a ella un frasco grande de vidrio lleno con un líquido conservante turbio. Dentro del frasco flotaban fragmentos de algo que definitivamente no era sintético. Piel, pequeños mechones de cabello, lo que parecían ser dedos pequeños parcialmente momificados. El detective Ramírez vomitó en una esquina.
El comandante Sánchez, luchando contra su propia náusea, desenfundó su arma. Doña Soledad Montoya queda arrestada bajo sospecha de profanación de cadáveres y posiblemente asesinato. ¿Tiene derecho a... ¿Asesinato? La anciana sonrió, revelando dientes amarillentos y disparejos. Nunca he matado a nadie, comandante. Los cuerpos que uso ya estaban muertos. Los rescato del olvido. Les doy un nuevo propósito. ¿De dónde obtiene los cuerpos?, exigió saber Sánchez, aunque parte de él no quería escuchar la respuesta. El cementerio municipal de La Pastora, al sur de la ciudad. Por las noches, cuando el vigilante duerme su borrachera habitual, yo visito las tumbas más antiguas, aquellas que ya nadie recuerda, donde los muertos no tienen quien los llore. Les tomo prestado solo lo que necesito. Un poco de piel de aquí, cabello de allá, a veces dientes o uñas para detalles especiales. Los cuerpos están tan secos, tan viejos, que apenas noto la diferencia. Y ellos están agradecidos. Me lo dicen. El comandante llamó por radio solicitando refuerzos y un equipo forense. Mientras esperaban, con doña Soledad esposada y sentada tranquilamente en una silla, Ramírez exploró el resto del taller. En un armario encontró una caja de madera tallada con un cerrojo ornamentado. La abrió con cuidado. Dentro había un registro escrito a mano, un diario que documentaba cada muñeca que doña Soledad había creado durante las últimas 3 décadas. Cada entrada incluía la fecha de creación, los materiales específicos utilizados con nombres de los difuntos de donde provenían. Y lo más perturbador, observaciones sobre las familias que habían comprado cada muñeca. «Comandante», llamó Ramírez con voz temblorosa, «necesita ver esto». Ha estado registrando información sobre docenas de familias del barrio, sus rutinas, sus secretos. Es como si las muñecas fueran sus espías. Doña Soledad rió desde su silla. Las muñecas son más que espías, joven detective. Son extensiones de las almas que las habitan. Los muertos ven cosas que los vivos ignoran. Escuchan conversaciones en la oscuridad, conocen los secretos que se guardan bajo las camas y detrás de las puertas cerradas, y me lo cuentan todo, todo. Los refuerzos llegaron junto con la tormenta tropical, que finalmente descargó su furia sobre Veracruz. La lluvia golpeaba el techo de la casa con fuerza apocalíptica, mientras oficiales forenses comenzaban a catalogar las evidencias. El descubrimiento era más grande de lo que nadie había anticipado. En el sótano de la casa, al que se accedía por una trampilla oculta bajo una alfombra persa desgastada, encontraron más horrores. Había un pequeño altar dedicado a quien presumiblemente era Esteban, el esposo fallecido de Soledad. Su fotografía, enmarcada en plata tarnada, estaba rodeada de velas negras y ofrendas. Flores marchitas, cigarrillos, pequeñas botellas de mezcal. Pero lo más escalofriante era la figura que presidía el altar. Una muñeca masculina de tamaño casi humano, vestida con un traje antiguo, con un rostro de porcelana que coincidía exactamente con el hombre de la fotografía. El patólogo forense, el doctor Méndez, un hombre mayor con gafas gruesas y una paciencia infinita para los horrores de su profesión, examinó la muñeca con guantes de látex. «Dios santo», murmuró. «El nivel de detalle es extraordinario. Es como si estuviera viendo realmente a la persona». «¿Los materiales?», preguntó el comandante, aunque ya conocía la respuesta. «Humanos, sin duda, y si tuviera que adivinarlo, basándome en el nivel de descomposición y las técnicas de preservación empleadas, diría que estos materiales tienen décadas. Es posible que provengan del cuerpo real de Esteban Montoya». La investigación se expandió rápidamente.
Se exhumaron tumbas en el cementerio de la Pastora, confirmando que docenas de ataúdes antiguos habían sido violados. El vigilante del cementerio, un anciano llamado Tadeo, confesó entre lágrimas que doña Soledad le pagaba 50 pesos semanales para que ignorara sus visitas nocturnas. Parecía inofensiva, sollozaba. Solo una viuda loca que quería estar cerca de su marido. Nunca pensé que estaba profanando tumbas. Pero la investigación reveló algo más, algo que complicaba el caso de maneras inesperadas. Cuando comenzaron a rastrear las muñecas que habían sido vendidas a lo largo de los años, descubrieron un patrón perturbador. Las familias que poseían las muñecas reportaban fenómenos inexplicables, voces nocturnas, objetos que se movían solos, sensaciones de ser observados constantemente. La psicóloga forense, doctora Elena Reyes, entrevistó a docenas de familias. Una de las historias más inquietantes provino de la familia Guzmán. Habían comprado una muñeca para su hija, Carolina, 5 años antes. La niña, ahora de 12 años, había desarrollado una relación obsesiva con la muñeca, a quien llamaba Mariana. Carolina insistía en que Mariana le hablaba, le contaba historias sobre su vida pasada, sobre cómo había sido una mujer real que vivió en Veracruz a principios del siglo XX. Lo más inquietante era que la información que Carolina proporcionaba, supuestamente transmitida por Mariana, resultó ser verificable. Cuando investigadores revisaron registros históricos, encontraron a una mujer llamada Mariana Velázquez, que había vivido en la misma calle en 1923 y había muerto en un incendio a los 23 años. Los detalles que Carolina había descrito sobre la vida de Mariana, detalles que una niña de su edad no podría conocer por medios normales, coincidían con los registros históricos con una precisión escalofriante. El caso de doña Soledad se volvió sensación nacional. Los medios de comunicación llegaron a Veracruz como buitres a un cadáver. Reporteros de Ciudad de México, Guadalajara, incluso algunos internacionales, acamparon frente a la Casa de las Muñecas. Los titulares gritaban: «La bruja de las muñecas de Veracruz», «Horror en el puerto», «Artesana usaba cadáveres para sus creaciones». Las muñecas malditas que hablan desde la muerte. Doña Soledad fue sometida a evaluación psiquiátrica. El psiquiatra designado, doctor Hugo Castillo, la encontró perfectamente consciente de sus acciones, aunque con un sistema de creencias altamente inusual. «No muestra remordimiento», escribió en su informe. «Genuinamente cree que está prestando un servicio a los muertos, dándoles una forma de permanecer en el mundo de los vivos. Su lógica es consistente dentro de su marco de creencias, aunque ese marco es fundamentalmente perturbado». Durante las entrevistas, doña Soledad nunca vaciló en su relato. «Esteban me enseñó el camino», repetía una y otra vez. «Me mostró cómo los muertos no desaparecen realmente, solo necesitan un anclaje material. Los cuerpos se pudren, pero la esencia puede transferirse. Necesitan pelo, piel, huesos, partes de lo que fueron en vida. Con estos materiales y las oraciones correctas, los rituales correctos, puedo crear recipientes para que permanezcan». «¿Rituales?», preguntó el doctor Castillo durante una sesión. «¿Qué tipo de rituales?». Los ojos de la anciana brillaron con un fervor casi religioso. «Rituales antiguos, doctor, más antiguos que la conquista, más antiguos que los aztecas. Mis raíces son totonacas. Mi abuela era curandera en Papantla. Ella conocía los secretos de la muerte, cómo conversar con los que han partido, cómo mantenerlos cerca. Me enseñó cuando era niña, aunque admito que yo lo sé, adaptado para mis propósitos». El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La fiscalía argumentaba que doña Soledad había cometido delitos de profanación de cadáveres en cientos de ocasiones. La defensa intentó alegar insanidad mental,
Pero las evaluaciones psiquiátricas no apoyaban esa estrategia. La anciana estaba loca según los estándares sociales, sí, pero legalmente era competente para ser juzgada. Lo que complicó el caso fue la ausencia de víctimas vivas. Todos los cuerpos profanados habían estado muertos por décadas antes de que doña Soledad los perturbara. No había familias demandando justicia porque las familias originales hacía tiempo que habían desaparecido o muerto. ¿Qué se le hacía a alguien que había violado tumbas, pero no había asesinado a nadie, al menos no físicamente? Mientras el juicio progresaba, algo extraño comenzó a suceder en Veracruz. Las familias que poseían las muñecas de doña Soledad empezaron a reportar un cambio. Las muñecas se habían vuelto más activas, más inquietas. Algunas familias juraban que las muñecas lloraban por las noches. Otras decían que sus ojos se movían, siguiendo a las personas por las habitaciones. Algunas muñecas fueron encontradas en lugares donde nadie las había dejado, como si hubieran caminado por su cuenta. La iglesia local, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, se vio inundada de familias buscando bendiciones y exorcismos. El padre Miguel Ángel Rosas, un sacerdote jesuita de 60 años, con experiencia en casos de posesión demoníaca, accedió a examinar algunas de las muñecas. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. «Hay algo en estas muñecas», confesó al comandante Sánchez en una conversación privada. «No puedo explicarlo en términos racionales, y mi formación en teología me hace escéptico de interpretaciones sobrenaturales fáciles, pero hay una presencia. Cuando sostengo estas muñecas, siento dolor, confusión, un anhelo desesperado, como si algo estuviera atrapado, ni completamente aquí, ni completamente del otro lado». El padre Rosas organizó una ceremonia de bendición masiva. Más de 150 familias llevaron sus muñecas a la iglesia. Fueron colocadas en hileras sobre las bancas, mientras el sacerdote realizaba oraciones de liberación. Pero algo salió terriblemente mal. A mitad de la ceremonia, con la iglesia llena de fieles rezando, las velas del altar comenzaron a parpadear violentamente. Una ráfaga de viento imposible recorrió el interior de la iglesia a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Y entonces un sonido se elevó. Un coro de voces, cientos de voces susurrando, gimiendo, gritando desde las muñecas. El pánico se apoderó de la congregación. La gente corrió hacia las salidas, tropezando unos con otros. El padre Rosas continuó rezando, su voz elevándose sobre el caos, pero incluso él palidecía ante lo que estaba presenciando. Las muñecas, todas ellas, habían girado sus cabezas en su dirección. Sus ojos de cristal lo observaban con una intensidad que trascendía lo material. Finalmente, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio regresó. Las muñecas volvieron a su estado inanimado, pero el daño estaba hecho. La historia se esparció por Veracruz como fuego en un campo seco. Las muñecas de doña Soledad no eran solo objetos profanos, estaban embrujadas, poseídas, malditas. El comandante Sánchez ordenó la confiscación de todas las muñecas. Equipos de policías fueron casa por casa, recogiendo cada muñeca que pudieron localizar. Algunas familias las entregaron con alivio. Otras se resistieron, argumentando que a pesar de todo, las muñecas eran parte de sus familias ahora, que sus hijas las amaban, que no podían simplemente arrancarlas. Carolina Guzmán, la niña que había desarrollado la relación más profunda con su muñeca Mariana, lloró desconsoladamente cuando vinieron a llevársela. «No entienden», gritaba mientras su madre intentaba calmarla. «Mariana no es mala, solo está sola, solo quiere ser recordada. ¿Es tan terrible querer ser recordado después de muerto?».
Las palabras de la niña resonaron en la mente del comandante Sánchez mientras supervisaba el almacenamiento de las muñecas confiscadas. Habían improvisado un depósito en un almacén abandonado cerca del puerto. Cientos de muñecas fueron colocadas en estanterías metálicas, etiquetadas y documentadas. Era como visitar una morgue llena de niños muertos, excepto que estos niños nunca habían estado vivos. Y sin embargo, no estaban completamente muertos tampoco. El doctor Méndez, el patólogo forense, realizó análisis exhaustivos en muestras tomadas de las muñecas. Sus hallazgos fueron publicados en un informe que eventualmente sería clasificado para evitar pánico público. Las muñecas contenían ADN humano de múltiples fuentes. Algunos fragmentos de piel y cabello databan de más de 100 años. Doña Soledad no solo había estado profanando tumbas durante las últimas 3 décadas. Debía haber tenido acceso a materiales mucho más antiguos, posiblemente heredados de su abuela o recolectados a lo largo de toda su vida. Más perturbador aún, el doctor Méndez descubrió trazas de compuestos químicos en los tejidos que no podía identificar. No eran preservantes modernos ni técnicas de embalsamamiento tradicionales. Eran algo más, algo que sugería conocimientos de herboristería antigua, mezclada con lo que solo podía describirse como alquimia primitiva. Es como si, escribió en su informe privado al comandante, hubiera encontrado una forma de mantener los tejidos en un estado de animación suspendida. No están vivos, pero tampoco completamente inertes. Es biología imposible, y sin embargo, aquí está. Mientras tanto, el juicio de doña Soledad llegaba a su conclusión. La anciana fue declarada culpable de profanación de cadáveres en múltiples ocasiones. La sentencia: 15 años de prisión. Una pena relativamente leve, considerando la magnitud de sus crímenes. Pero el juez argumentó que su edad avanzada y la naturaleza única del caso ameritaban cierta clemencia. En su declaración final ante el tribunal, doña Soledad se puso de pie, apoyándose en un bastón, y habló con una voz sorprendentemente fuerte para alguien de su edad. No me arrepiento de nada. Les di a los olvidados una segunda oportunidad. Les di a los muertos una voz. Si eso es un crimen, entonces la sociedad que olvida a sus muertos, que los entierra y pretende que nunca existieron, es igual de culpable. Esteban todavía está conmigo, siempre lo estará. Y todos esos que ahora duermen en mis muñecas seguirán despertando mientras alguien las recuerde. Fue escoltada fuera del tribunal entre el flash de cámaras y gritos de reporteros. Sería enviada al Centro de Readaptación Social de Veracruz, donde pasaría el resto de sus días, porque todos sabían que una mujer de su edad no sobreviviría 15 años en prisión. Pero la historia no terminó con su encarcelamiento. 3 semanas después del juicio, el almacén donde habían guardado las muñecas confiscadas se incendió. Fue un fuego inexplicable que comenzó en la madrugada sin fuente aparente de ignición. Los bomberos lucharon durante horas para controlar las llamas, pero para cuando lo lograron, el edificio era solo una carcasa humeante. Las muñecas fueron completamente destruidas, reducidas a cenizas y fragmentos de porcelana derretida. Lo extraño fue que el fuego nunca se extendió a los edificios adyacentes, a pesar de que las condiciones habrían facilitado tal propagación. Era como si el fuego tuviera un objetivo específico: las muñecas. El detective Ramírez, que había sido asignado para vigilar el almacén esa noche, pero había salido brevemente a comprar café, juró que antes de que comenzara el fuego, escuchó voces. Cientos de voces cantando, una melodía que no podía identificar, pero que le hizo doler el corazón de una manera que no podía explicar. Era como un lamento, le dijo al comandante Sánchez, como si estuvieran diciendo adiós.
El incidente fue oficialmente declarado accidental, causado por un cortocircuito en el sistema eléctrico antiguo del edificio. Pero aquellos cercanos al caso sabían que no había electricidad conectada a ese almacén. Había sido cortada semanas antes. En prisión, cuando le informaron a doña Soledad sobre el incendio, sonrió por primera vez desde su arresto. «Los liberaron», dijo simplemente. «Finalmente están en paz. Ya no están atrapados entre mundos». Los años siguientes fueron testigos de un fenómeno peculiar en Veracruz. Las familias que habían poseído las muñecas comenzaron a reportar sueños, no pesadillas, sino sueños tranquilos donde las figuras de las muñecas, ahora en forma humana completa, se aparecían para decir adiós. Agradecían por el tiempo compartido, por haber sido recordadas, aunque fuera brevemente, y luego se desvanecían en una luz suave. Carolina Guzmán soñó con Mariana, quien apareció como una joven mujer hermosa con el vestido de época del siglo XIX. «Gracias por escucharme», le dijo Mariana en el sueño. «Por 100 años estuve en el olvido, sin nombre, sin historia. Tú me devolviste eso, aunque fuera por un tiempo corto. Ahora puedo descansar». Camila Durán, la primera niña cuya familia había reportado algo extraño con su muñeca Catalina, también tuvo un sueño similar. Catalina le explicó que había sido una madre en vida, que había muerto en el parto en 1934, dejando atrás un bebé que nunca conoció. «Tu familia me dio un propósito otra vez», dijo en el sueño. «Me dejó ser parte de algo, de alguien. Por eso estoy agradecida, aunque mi presencia causara miedo». El padre Miguel Ángel Rosas, quien había intentado exorcizar las muñecas, pasó meses en reflexión profunda sobre el caso. Eventualmente escribió un ensayo teológico sobre la naturaleza del alma, el recuerdo y el más allá, inspirado por sus experiencias. En él argumentaba que quizás doña Soledad, aunque perturbada y equivocada en sus métodos, había tocado una verdad fundamental. Los muertos solo realmente mueren cuando son olvidados. Mientras haya recuerdo, mientras haya alguien que pronuncie sus nombres y reconozca que existieron, permanecen en cierta forma vivos. Doña Soledad Montoya murió en prisión 3 años después de su encarcelamiento. Fue encontrada en su celda una mañana, acostada pacíficamente en su catre, con una sonrisa en su rostro arrugado. La autopsia reveló muerte natural por paro cardíaco. Tenía 84 años. Lo peculiar fue que las guardias reportaron haber escuchado a la anciana hablando durante toda la noche previa a su muerte, manteniendo una conversación animada con alguien que evidentemente solo ella podía ver. «Sí, mi amor, ya voy», decían haberla escuchado murmurar repetidamente. «Esperaste tanto por mí. Ya estoy lista. Vamos juntos ahora». No tuvo funeral. No había familia que lo organizara, ningún conocido que reclamara su cuerpo. Fue enterrada en el mismo cementerio que había profanado durante décadas, la Pastora, en una tumba sin nombre, marcada solo con un número. La ironía no se le escapó a nadie, pero las historias no terminaron con su muerte. La casa de las muñecas, en la calle del Recuerdo, permaneció vacía durante años. La ciudad la selló después de que el propietario no pudo venderla. Nadie quería vivir en ese lugar. Los vecinos reportaban luces moviéndose dentro durante la noche, sombras que pasaban frente a las ventanas selladas, el sonido de pisadas en habitaciones vacías. Eventualmente, un promotor inmobiliario de Ciudad de México, que no creía en supersticiones y vio una oportunidad de negocio, compró la propiedad. Planeaba demolerla y construir un edificio de apartamentos modernos. Contrató a un equipo de demolición que llegó un lunes temprano en la mañana, listos para comenzar el trabajo. Pero cuando abrieron la puerta sellada y entraron en la casa, encontraron algo que no podía explicarse.
La casa, que había sido completamente vaciada por la policía años atrás, estaba llena nuevamente de muñecas, cientos de ellas, tal como doña Soledad las había dejado, como si los últimos años nunca hubieran ocurrido. Estaban sentadas en sillas, alineadas en estantes, colgando del techo. Sus ojos de cristal brillaban en la oscuridad, observando a los intrusos. El capataz del equipo de demolición, un hombre práctico y escéptico llamado Roberto Campos, intentó racionalizar lo que veía. Quizás alguien había entrado y colocado las muñecas como una broma macabra, pero las puertas habían estado selladas, las ventanas tapiadas. No había forma de que alguien hubiera entrado. «Vámonos de aquí», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Este lugar no es para nosotros». Su equipo no necesitó que se lo repitieran. Salieron rápidamente, dejando sus herramientas atrás. El promotor intentó contratar otro equipo, pero la historia se había esparcido. Nadie en Veracruz estaba dispuesto a tocar esa casa. La casa de las muñecas permanece hasta el día de hoy, sellada y evitada. Los vecinos de la calle del recuerdo han aprendido a vivir con su presencia. Los niños son advertidos de no acercarse. Las madres aceleran el paso cuando tienen que pasar frente a ella. Y en las noches, especialmente durante las noches de luna llena o en los días cercanos al Día de Muertos, algunos juran que pueden ver figuras pequeñas moviéndose detrás de las ventanas tapiadas, bailando una danza silenciosa de recuerdos y olvido. El comandante Arturo Sánchez, ahora retirado, ocasionalmente visita la calle. Se para frente a la casa, con las manos en los bolsillos, mirando esa fachada de color mostaza descascarado que parece más gris con cada año que pasa. Se pregunta qué realmente ocurrió allí, qué verdades tocó doña Soledad en su locura, qué fronteras cruzó entre la vida y la muerte, el recuerdo y el olvido. ¿Estaba loca?, se pregunta a sí mismo. ¿O estamos locos nosotros por pensar que los muertos se van simplemente porque enterramos sus cuerpos? No tiene respuestas, solo preguntas, y el recuerdo persistente de cientos de ojos de cristal observándolo, juzgándolo, recordándole que algún día él también será solo un nombre en una lápida, esperando a alguien que lo recuerde, que pronuncie su nombre, que reconozca que una vez estuvo vivo. La leyenda de la viuda de Veracruz se ha convertido en parte del folclore local. Los padres la cuentan a sus hijos como advertencia: no juegues con cosas de los muertos, no olvides a tus ancestros, respeta las tumbas, porque algún día descansarás en una. Los historiadores locales la estudian como un caso fascinante de psicología colectiva y creencias populares. Pero para aquellos que vivieron los eventos, para las familias que tuvieron las muñecas en sus hogares, para los policías que investigaron el caso, para el sacerdote que intentó exorcizar las almas atrapadas, la historia es más que folclore. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente, que hay fronteras entre lo conocido y lo desconocido que ocasionalmente se difuminan de maneras inquietantes. En el cementerio de la Pastora, donde yace doña Soledad en su tumba sin nombre, los visitantes ocasionalmente reportan haber visto una figura pequeña, una anciana con guantes de encaje negro, caminando entre las lápidas al anochecer. Algunos dicen que lleva una bolsa, como si todavía estuviera recolectando sus materiales. Otros juran que está simplemente caminando, visitando las tumbas, murmurando nombres olvidados, asegurándose de que nadie sea completamente olvidado. Es un fantasma, una ilusión, o algo más profundo, más fundamental, una manifestación de la necesidad humana de ser recordado, incluso después de que nuestros cuerpos se convierten en polvo. Veracruz guarda sus secretos con el mismo fervor con que el Golfo guarda sus tesoros hundidos.
La calle del recuerdo continúa su existencia, indiferente al paso del tiempo. La casa de las muñecas se deteriora lentamente, sus paredes absorbiendo humedad, su techo cediendo bajo el peso de años de tormentas tropicales. Pero dentro de esa casa, dicen algunos, las muñecas continúan su vigilia, esperando, recordando, porque esa fue siempre su función, su propósito. Recordar a aquellos que ya nadie más recuerda, dar voz a los silenciados por el tiempo, mantener encendida la llama de la memoria cuando todos los demás han dejado que se apague. Y quizás, solo quizás, en eso doña Soledad Montoya tenía razón, no en sus métodos, no en la profanación de tumbas o la creación de objetos malditos, sino en la idea fundamental que impulsaba todo, que los muertos merecen ser recordados, que cada vida, no importa cuán humilde o olvidada, tuvo significado y merece ser reconocida, que cuando el último que nos conoció también muere, cuando nuestro nombre desaparece de las conversaciones y los recuerdos, entonces, y solo entonces, realmente dejamos de existir. Por eso las muñecas hablaban, por eso los muertos susurraban a través de ellas. No por malicia, sino por desesperación, por ese anhelo fundamental y humano de decir, existí, fui real, por favor, no me olvides. Y en las noches más silenciosas de Veracruz, cuando la brisa del Golfo sopla suavemente a través de las calles coloniales, llevando el aroma de sal y recuerdos, algunos todavía escuchan las voces, no amenazantes, no aterradoras, sino simplemente tristes, infinitamente tristes, el lamento de los olvidados, susurrando sus nombres al viento, esperando a alguien cualquiera que se detenga y escuche, que reconozca que una vez caminaron bajo el mismo sol, amaron, sufrieron, vivieron, y en eso quizás yace la verdadera lección de la oscura leyenda de la viuda de Veracruz, que el verdadero horror no es la muerte, sino el olvido. Que podemos sobrevivir la pérdida de nuestros cuerpos, pero no la pérdida de nuestros nombres, nuestras historias, nuestro lugar en la memoria de los vivos. Esa es la maldición real, no las muñecas cosidas con restos de los muertos, sino la perspectiva de desaparecer completamente, de convertirse en polvo anónimo sin nadie que marque nuestro paso por este mundo. Y es un miedo que todos compartimos, en lo profundo de nuestros corazones, en esas horas oscuras antes del amanecer, cuando la muerte parece más real y la eternidad más vacía. Por eso la historia perdura. Por eso se cuenta una y otra vez, no solo como un cuento de terror para asustar a los niños, sino como un recordatorio de nuestra propia mortalidad, de la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que partieron, de pronunciar sus nombres y contar sus historias para que nunca, nunca sean verdaderamente olvidados. Y mientras alguien cuente la historia de doña Soledad Montoya, la viuda de Veracruz, que vendía muñecas cosidas con restos de los muertos, ella misma nunca será olvidada. Su locura, su amor desesperado por un esposo muerto hace décadas, su búsqueda equivocada de mantenerlo cerca, todo será recordado. Que esa sea su redención o su condena, depende de quién cuenta la historia. Pero la historia continuará, pasando de generación en generación, en las calles húmedas de Veracruz, donde el pasado nunca muere realmente y los muertos nunca se van completamente. Porque en el puerto donde el Golfo susurra secretos eternos, donde la historia se entrelaza con la leyenda, donde lo real y lo imposible bailan juntos bajo las estrellas tropicales, nada se olvida verdaderamente. Las muñecas están en silencio ahora, reducidas a cenizas o selladas en esa casa maldita. Pero sus voces continúan, en los sueños de aquellos que las conocieron, en las historias que se cuentan después del anochecer, en el viento que susurra entre las tumbas de la pastora. Y en algún lugar,
En ese espacio indefinible entre la memoria y el olvido, entre la vida y la muerte, doña Soledad Montoya camina de la mano de su amado Esteban, reunidos finalmente después de décadas de separación. Y las almas que ella intentó mantener cerca, aquellas que habitaron brevemente sus muñecas, descansan en paz, agradecidas de haber sido recordadas, aunque fuera de la forma más extraña y perturbadora. Así termina la oscura leyenda de la viuda de Veracruz. No con un final feliz, porque las historias verdaderas rara vez lo tienen, pero con una verdad que resuena en todos nosotros, que mientras haya alguien para contar nuestra historia, mientras haya alguien para pronunciar nuestro nombre, nunca morimos completamente. Y esa, quizás, es la única inmortalidad que realmente existe.